lo importante era hacer a alguien cristiano. Con las herramientas que tuvieran a mano. Con las herramientas que tuvieran a la mano. Para los franciscanos era, si eres un intelectual, renuncia a tu intelectualismo y hazte cristiano. Los dominicos eran distintos. Fíjense cómo las experiencias y las vivencias de cada uno podía servirle precisamente para asumir diferentes estrategias. Asumir una estrategia distinta. Gracias. Claro. Nació en Nápoles en el 1224, era de familia noble, y por el otro lado sus hermanos y sus hermanas se hicieron personas muy distinguidas en el mundo itálico, porque realmente fue una familia muy prominente. Fue el mentor de Tomás de Aquino. Los padres de Tomás de Aquino le depararon a Tomás de Aquino la carrera eclesiástica, pero ellos tenían unas intenciones bien interesantes. Los padres de Tomás de Aquino dijeron: nuestro hijo va a ser sacerdote, pero va a ser lo más grande en el mundo sacerdotal. O sea, se va a distinguir. Por lo tanto, a la edad de 5 años, lo ubicaron en el monasterio de Montecassino. Allí lo entregaron. Desprenderse de una criaturita de 5 años. Aquí lo entregamos al monasterio, ustedes lo educan. Pero nunca se hizo benedictino. Estudió con ellos, se mantuvo con ellos, pero a los 14 años se fue a estudiar a la Universidad de Nápoles. Y allí conoció la filosofía aristotélica. En el año 1244 se hizo dominico. Y se acuerdan que los dominicos también eran mendicantes, o sea, ellos vivían de manera muy paupérrima. Así que cuando su padre y su familia se enteraron de que él había abandonado a los benedictinos, que estaban en una élite, para hacerse entonces dominico, se escandalizaron, porque entonces ya los sueños habían sido tronchados, ¿no? Si queríamos que el nene fuera religioso, pero, ¿sabe?, llegar a una postura bien reconocida en la élite. Y ahora de momento lo vemos andrajoso por ahí, dice que es religioso, pero mira cómo anda el nene. Pues ellos trataron de convencerlo de que abandonara la orden de los dominicos y volviera de nuevo a la orden de los benedictinos, pero no lo lograron. Y cuando ellos vieron que no lograron convencerlo por las buenas, entonces lo convencieron por las malas. Un día lo secuestraron y lo encadenaron en el viejo castillo de la familia, y allí lo mantuvieron encerrado por 1 año. De aquí no te mueves hasta que no cambies tu forma de pensar. No es dominico, es benedictino que te creen. Y desde luego, por alguna forma, Santo Tomás de Aquino escapó. Y cuando escapó, entonces volvió de nuevo y se unió a los dominicos. Los dominicos entonces lo enviaron a estudiar a Colonia, a la Universidad de Colonia, y allí se encontró Alemania con que allí estaba Alberto el Grande. Y Alberto, desde luego, tuvo en sus fila como estudiante a Tomás de Aquino, pero nunca pudo sospechar que aquel bambalán, porque Tomás de Aquino era grandísimo, era taciturno, era bien gordo, él nunca pudo imaginar que aquel estudiante taciturno, que de hecho sus compañeros lo burlaban llamándole el buey mudo. ¿El buey mudo? Buey mudo, sí, porque siempre se mantenía aislado, era de poco hablar, era de poco socializar, y desde luego pues sus compañeros se burlaban de él. Alberto nunca pudo sospechar que ese muchacho se convirtiera en la persona que fue. Y lo que es interesante más aún es que
Santo Tomás de Aquino vivió nada más que hasta los 50 años de edad. Se murió joven. Era un muchacho cuando murió. No, no. Apenas empezando a vivir. ¿A quién no le conviene? ¿A quién no le conviene que yo diga eso? Apenas empezando a vivir. Desde luego, ya para el 1256 se hizo maestro de la Universidad de París y desde luego su producción literaria fue extensísima. Produjo la Suma contra los Gentiles, produjo la Suma Teológica. Oiga, la Suma Teológica, lo que tú me has pedido que yo resuma aquí, que lo voy a hacer, pero eso es un mundo. La Suma Teológica es un documento de unos 5 libros, pero en cada uno de ellos tiene sobre 100 capítulos, 114, 116, y es extensísimo. O sea, la Suma Teológica, de hecho, él no la pudo terminar. El último capítulo de la Suma Teológica lo terminaron sus estudiantes, porque él muere a la edad de 50 años. Pero escribió, ¿se acuerda las sentencias, verdad? Cuando hablamos de las sentencias la semana pasada, que era la metodología que usaban para los estudiantes para graduarse, que era, trae un tema y vamos a discutir ese tema desde el punto de vista contrario. ¿Qué dicen los enemigos sobre ese tema? ¿Qué dicen los que están en contra de ese tema? Vamos a buscar los que dicen a favor, los que hablan a favor. Después, todo esto se lo tiene que llevar el maestro, para su casa, digerirlo y venir a la próxima reunión, la próxima semana, ya con una postura teológica sobre todo eso que se ha discutido aquí. Y desde luego, Santo Tomás de Aquino escribió un libro precisamente sobre sentencias, donde agarra los pensamientos contrarios, los pensamientos en contra, los pensamientos a favor, y después los junta todo y emite una opinión magistral de lo que él entiende es la fe sobre ese tema. Y eso es extensísimo. Yo voy a cumplir la asignación, pero es fuerte. No, pero es que es interesante y yo creo que vale la pena poderlo hacer, aunque sea en resumen. Y el martes que viene, Dios mediante, vamos a hablar un poquito sobre la Suma Teológica. Ahora, escribió otro documento sobre las Escrituras y lo interesante es que escribió también obras sobre Aristóteles. O sea, fíjense que no le cogió miedo a Aristóteles, sino todo lo contrario. Digo, bueno, este hombre puede decir cosas importantes sobre la fe, vamos a ver qué cosas importantes sobre la fe dice, que de las cosas que dice yo las puedo utilizar, las puedo argumentar y puedo entonces reforzar, porque a fin de cuentas Platón no lo dijo todo. Claro. En cuanto a la fe y la razón, que era a lo más que le tenían los teólogos de aquel tiempo a la postura de aristotélica, él decía, hay verdades que están al alcance de la razón y otras verdades que sobrepasan la razón. La filosofía se ocupa de lo primero, la teología se ocupa de lo segundo. Sí, hay verdades que están al alcance de la razón y hay otras que sobrepasan la razón. La filosofía se ocupa de lo primero, es decir, de la razón. La teología se ocupa de lo segundo, de lo que sobrepasa la razón. Pero eso era lo que decía su mentor Alberto también. Sí. Él está resumiendo. Él está resumiendo Alberto el Grande, sí. Ahora, lo que es interesante dentro de esto es la forma y manera como estos individuos no se encaran